Muchas gracias, Gorka, por la presentación. Siempre es un placer. Y sobre todo quería dar, aunque yo sea la cara visible hoy aquí, que voy a presentar un poco el nuevo Wimo Cloud, el 2.0, me gustaría agradecer sobre todo el trabajo que ha llevado durante todo este tiempo a todo el equipo que ha estado trabajando para que esto realmente al final haya sido una realidad y que estoy muy orgulloso y contento de poder presentaros a todos vosotros. Así que si no quiero entreteneros más, porque el objetivo de la presentación de hoy es básicamente daros unas pinceladas de los cambios que se producen, sobre todo para que no os asustéis mañana cuando entréis y digáis, ostras, me lo habéis cambiado todo. Entonces, lo que queremos es daros unas pinceladas muy rápidas de las nuevas funcionalidades y algunas cosas que se han tocado y, sobre todo, lo que es la joya de la corona de nuestro Wimo Cloud 2.0, que es el tema de los dashboards, los cuadros de mando y todo el tema de los informes dinámicos y personalizados. ¿Vale? Os voy a presentar un poco de lo que vamos a hablar nosotros en la tarde de hoy. Como he dicho antes, hablaremos muy brevemente un poco de todo lo que las modificaciones que se han hecho y sobre todo al final de la presentación hablaremos en profundidad de los dashboards. Será una presentación, ¿vale? Una pincelada de lo que hay, pero como ha comentado Gorka, más en profundidad deberá ser en los próximos días con los talleres que haremos personalizadamente, que sin ningún problema os ayudaremos a poder generar y gestionar vuestros dashboards. Así entonces, para que mañana, como he dicho antes, no os asustéis cuando entréis, os vamos a comentar así muy brevemente algunas de las novedades que hay para este 2.0. Sobre todo, mejoras como podéis ver en pantalla a nivel de interfaz de usuario. Como habéis visto, le hemos dado un restyling todo a la plataforma. Ahora, por ejemplo, ya el login no se encuentra en la parte derecha, sino en la parte izquierda. Todos los informes, es importante esto saberlo, los informes que actualmente existen en la plataforma que actualmente tenéis siguen estando en la plataforma 2.0, eso sí que no hay ningún cambio. Lo que sí podemos decir que están agrupados por tipo de monitor, es decir, por tipo de aplicación, ya sea intervals, steps, el de Dive, el nuevo que hablaremos, un nuevo informe de HRV, básicamente que está un poco todo mejor organizado y sobre todo a nivel de formato, las tablas y los diferentes iconos. ¿Vale? Está todo un poco más organizado. Otro de los grandes requerimientos que llevan comentando desde hace mucho tiempo es sobre todo el tema de las filas y columnas, ¿vale? Porque siempre había el problema de que si yo muevo hacia abajo, hago el scroll, pierdo un poco la fila, no puedo saber qué variable estoy mirando. Al revés, si hago el scroll de derecha a izquierda, no puedo saber qué jugador era justo esa variable. Ahora mismo ya en el Cloud 2.0, con esta funcionalidad de que las filas y las columnas quedan inmóviles, como podéis ver en pantalla, no hay ningún problema. Yo puedo hacer un scroll de arriba a abajo en cualquier informe o de izquierda a derecha y las filas y columnas, la primera fila y la primera columna quedará inmóvil. Otra de las novedades que podemos encontrar en la nueva plataforma de Cloud 2.0 es sobre todo el tema de exportación e importación de forma grupal. ¿Vale? Antes sí que podías importar un JSON, por ejemplo, como pueden ser clientes que importan los datos de las sesiones de MediaCoach y se lo exportan y se lo importan en su plataforma. Ahora, incluso en esta nueva plataforma 2.0, hay la oportunidad de hacer una exportación en Excel masiva. Cuando digo masiva, por ejemplo, puedo hacer de todo un año, una temporada, o exportar sesiones en formato JSON para que yo, por ejemplo, como hacen muchas selecciones que ya exportan sus sesiones y envían a los proveedores físicos para que ellos lo puedan importar en su plataforma de cloud. Ahora todo esto ya no hace falta ir sesión a sesión, sino que incluso se puede hacer de forma grupal, por ejemplo, para un periodo de tiempo, por ejemplo, de una semana o 15 días o el que se necesite. Otra cosa importante que se ve en pantalla, por ejemplo, es el tema del formato, de cómo me lo descargo. Dependiendo los rangos, dependiendo unas variables nuevas que veremos ahora, tú puedes elegir en qué formato te puedes descargar los datos, ¿vale? Para que no se rompa un poco la base de datos que a día de hoy tenéis. A nivel de informes, ¿qué podemos encontrar? Tenemos el informe de variabilidad de la frecuencia cardíaca. No sé si lo habéis podido utilizar, si estabais al tanto, al corriente de que en el software de SEPRO tenemos la aplicación que te calcula un poco todo el tema de la variabilidad de la frecuencia cardíaca.
A día de hoy ya el Cloud 2.0 incorpora toda esta información de la variabilidad de frecuencia cardíaca, donde tenemos informes diarios y evolutivos, donde podemos ver todo el tema de variabilidad de frecuencia cardíaca, todo el tema de zonas de frecuencia cardíaca, variables del dominio frecuencial, temporal, no lineal. Básicamente, añadimos a lo que ya los informes que ya teníamos, añadimos los informes de HRV, ¿vale? De variabilidad de frecuencia cardíaca. Más cosas que podemos encontrar en la nueva plataforma. Indirectamente, la introducción de la nueva plataforma hace que también se tengan que hacer algunos cambios en el software de análisis de S-Pro. Es por ello que a partir de mañana también en la plataforma de Cloud encontraréis la nueva versión de S-Pro, donde además ya de introducir, como podemos ver en pantalla, algunas variables nuevas. Por ejemplo, en el monitor de intervals encontraremos una nueva estructura de la tabla de resultados, donde cada variable está organizada en valores de distancia, de contador, de tiempo. También podremos encontrar nuevas tablas con información mucho más extendida, como pueden ser tablas para el High Sprint Efforts o aceleraciones extendidas. Y sobre todo, algo también muy novedoso que estamos trabajando actualmente es todo el tema de la recta del perfil de aceleración-velocidad. En S-Pro tú podrás obtener cuáles son los parámetros de esta recta y cuál es la correlación que tiene en base a los datos que se obtienen de las aceleraciones extendidas. Además, también hemos definido unas nuevas variables. En este caso sería, por ejemplo, la variable de sprint máximo. Nosotros por defecto la tenemos a 28 km por hora, pero obviamente esto es parametrizable. O un contador de acciones repetidas de alta intensidad. Cada cuánto se repite una acción de alta intensidad. O incluso, por ejemplo, la variable player load viene desglosada dependiendo de ejes y planos. Como he dicho antes, mañana estará disponible esta nueva versión de S-Pro. Obviamente, si se quieren todas estas nuevas variables, hay que actualizarse de S-Pro. Si no se quieren, se puede continuar funcionando con la versión actual que tengáis de S-Pro. Nuestra recomendación, obviamente, es que si se quiere tener todas estas nuevas variables, se actualice S-Pro. Además, a nivel de variables, ¿qué más podemos obtener? También podréis ver que a la hora de gestionar los perfiles, de configurar perfiles, podemos encontrar ya variables de alta intensidad. Siempre había el problema de las aceleraciones, desaceleraciones de alta intensidad, de los despegues de alta intensidad. Ahora, a partir de ahora, ya se podrá definir como tal una variable de aceleración de alta intensidad. Y más cosas que ya estas no provienen de S-Pro, sino que son en formato para el dashboard de Wimo Cloud, que luego lo veremos, que se pueden crear variables calculadas. Es decir, yo si no tengo una variable, puedo sugerirla, decir, ostras, pues yo necesito esta variable, entonces nosotros estudiaremos la viabilidad de poder calcular y generar esta nueva variable para utilizarla como una variable nueva en los dashboards de Wimo Cloud, que luego veremos algún ejemplo. A día de hoy nosotros ya hemos generado algunas, como pueden ser las aceleraciones por encima de 3, desaceleraciones por encima de 3, el tiempo efectivo de entrenamiento, acciones de alta intensidad, la densidad de sprints, ¿vale? Pero estos son algunos de los ejemplos y, como he comentado antes, cualquier sugerencia estamos abiertos a estudiar realmente si somos capaces de poder daros una solución. Otra cosa, un requerimiento también histórico, nunca mejor dicho, es la trazabilidad de los datos, de los valores máximos de un jugador. ¿Con eso a qué me refiero? Nosotros, obviamente, cada vez que gestionamos una sesión en S-Pro, se nos pregunta si nos quiere actualizar o no las variables máximas de ese jugador, del perfil del jugador. En este caso, por ejemplo, estaríamos hablando de las variables de velocidad, de aceleración máxima, desaceleración máxima y frecuencia cardíaca. Ahora, por ejemplo, si entramos, como podemos ver en pantalla, en el perfil del jugador, veremos que al lado de cada valor máximo encontramos una grafiquita, un icono que nos indica, al pinchar, al clicar, nos indica cuál ha sido la evolución de ese valor máximo. En este caso, por ejemplo, estábamos viendo cuál era la evolución de los valores máximos de velocidad. En este caso, por ejemplo, vemos cuál ha sido la evolución de los valores máximos de desaceleración. Así, en todo momento puedo saber cuándo se ha producido esa aceleración o ese máximo nuevo en desaceleración, aceleración, velocidad o frecuencia cardíaca. En respecto a esto, también tenemos una novedad que, por ejemplo, cuando yo estoy en la tabla de sessions y hablamos de las variables relativas respecto al máximo del jugador. Obviamente nosotros tenemos categorizados, por ejemplo, en valor absoluto,
cuando un jugador está por encima de un high speed running absoluto, por ejemplo, 21 km por hora o 24. Pero cuando estamos a nivel relativo tenemos esa duda de cuál es el umbral del high speed running relativo para cada jugador. Entonces, como podéis ver en pantalla, si yo me pongo encima del nombre del jugador, se va indicando exactamente cuál es, en esa sesión, cuál es el valor máximo de aceleración, desaceleración y velocidad máxima. Así, un poco podemos ver sobre ese parámetro, sobre qué velocidades o aceleraciones máximas se ha podido calcular. Y dicho esto, ¿vale? Era simplemente un repaso muy rápido básicamente de las novedades, modificaciones o alguna funcionalidad nueva que hemos introducido en el WimuCloud 2.0, y ahora vamos a lo que es realmente importante y a lo que realmente os va a aportar, nosotros creemos, un gran cambio con lo que tenéis ahora a con lo que vais a poder hacer realmente. Y es el tema de los dashboards, ¿vale? Dashboard, cuadro de mando, ya eso cada uno como lo quiera llamar. Y primero de todo me gustaría definir qué es un dashboard, porque mucha gente habla de dashboard, pero realmente no se sabe qué es realmente un dashboard. Entonces, me gustaría decir que un dashboard es una herramienta dinámica, y cuando subrayo dinámica porque el concepto es que sea muy visual, muy dinámico, que pueda moverse en tiempo real, ¿vale? Que puedas ir jugando un poco con los datos, ¿vale? De quiero ver una sesión, otra sesión, una semana, ¿vale? Es una herramienta muy dinámica de una gestión de información que analiza y muestra de manera, como he dicho antes, muy visual las métricas que uno quiere, ¿vale? Es decir, tiene que ser muy personal. ¿Y personal por qué? Porque yo necesito tomar una serie de decisiones y en base a las métricas que yo quiero, ¿vale? O que yo quiero ver, voy a tomar esas decisiones. Entonces, por eso nos gusta decir que el dashboard debería ser personalizado, porque cada uno le gusta ver una cosa distinta, que es lo que a día de hoy teníamos el problema con los otros informes un poco más estáticos, que siempre había muchos clientes que comentaban, no, pues yo quiero esta variable, añadir esta variable o añadir esta gráfica. ¿Puedo o no puedo? Bueno, pues ahora con el concepto de dashboard y todo el apartado de dashboard no habrá ningún problema en poder agregar gráficas, hacer gráficas un poco al gusto del consumidor, por decirlo así. Y si seguimos, por ejemplo, ahora podemos ver, luego lo veremos en directo, ¿vale? Podemos ver realmente lo que significa un dashboard en nuestra plataforma de cloud, ¿vale? En este caso, pues estamos viendo un grid, una tabla así con un poco con el código de colores, varias gráficas, podemos elegir mapas de calor, gráficas, líneas, todo esto lo iremos viendo poco a poco, pero simplemente es para dejaros una pincelada de la cara, ¿no? De la cara visible que podréis ver y podréis un poco jugar con ella. ¿Y cómo formamos los dashboards? ¿Vale? Porque básicamente un dashboard lo podemos definir como si fuera el mando de un avión, ¿vale? El piloto de que está todo lleno de luces y yo necesito ver esas luces para tomar decisiones. Entonces, en base a ¿cómo hago eso? ¿No? Pues definiendo diferentes widgets. Un widget es cada uno de los elementos que conforma el dashboard. Nosotros en este caso iremos creciendo, pero ahora pues tenemos widgets que ya luego los veremos, widgets de valores acumulados, widgets que muestran una evolución en el tiempo, por ejemplo, widgets que muestran comparaciones entre dos jugadores, equipos, 2 semanas, 2 microciclos, widgets que te pueden mostrar, por ejemplo, un ratio, ¿vale? Ya sea, por ejemplo, el ratio de un entrenamiento respecto a partido, o incluso widgets de tablas que te van a permitir hacer informes, básicamente, con la información que uno quiere ver. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de los widgets que nosotros tenemos ya introducidos en la plataforma de WimuCloud 2.0, que ya mañana mismo podréis empezar a utilizarlos y a jugar sin problema. Es un ejemplo muy rápido de los diferentes widgets que tenemos en el cloud. Así entonces, esto es un poco la parte teórica, ¿vale? La que queremos presentar, sobre todo las novedades rápidamente, y luego el concepto de dashboard y widget. Como habéis visto en los vídeos, este va a ser la apariencia del nuevo cloud, y como podréis ver en el menú, que como estaba anteriormente, en el menú izquierdo podremos ver que hay un apartado de dashboards, ¿vale? Ya directamente me voy a centrar ahora ya en los dashboards y realmente lo mucho que podréis sacar partido a todo este apartado. Cuando entramos en dashboard, lo primero de todo es no asustarse, ¿vale? Simplemente me gustaría explicar un poco cómo está organizado. Primero veréis
que hay un apartado de sets y luego un apartado de dashboards. ¿Qué diferencia entre set y dashboard? Básicamente, un set es una agrupación, sería como una carpeta donde yo ahí dentro guardaré todos los dashboards que yo quiera. Es decir, puedo hacer una carpeta de dashboards, por ejemplo, para rehabilitación, o dashboards de rankings, o dashboards de dashboards de partido, ¿vale? Es decir, cada uno puede crear varias carpetas y dentro de esa carpeta guardar los dashboards, organizarlo como cada uno quiera. Y abajo, por ejemplo, tendremos el apartado de dashboards. ¿Esto qué significa? Estos dashboards son dashboards que no están en ningún set. Por ejemplo, en este caso, ni el Density Matrix ni el demo está en ningún set de aquí arriba, por tanto, quedan aquí libres. Es interesante saber y conocer que el dashboard, todo el apartado de dashboard que vosotros vais a tener mañana, no estará vacío, ¿vale? Ahora os enseñaré un poco los dashboards que vosotros vais a poder encontrar, que hemos generado a día de hoy nosotros. La cosa va a ir creciendo, eso es importante saberlo, ¿vale? Ahora encontraremos sobre unos 8 o 9 dashboards ya creados que vosotros podréis usar sin ningún tipo de problema e incluso, ya luego lo veremos, podréis crear sin ningún tipo de problema. Siguiendo un poco con la estructura, podemos ver que un dashboard opciones que pueden hacer, pues clonarlo para hacer copias, exportarlo, ¿vale? Luego también hablaremos de la parte de exportación, imprimirlo, también explicaremos cómo hacerlo un poco impreso, pero bueno, esto ya entraremos más en profundidad más adelante. ¿Vale? Es interesante también conocer un poco la estructura del dashboard, ¿vale? Recuerdo, sets son las carpetas y dashboard es lo que va dentro de esa carpeta, ¿vale? Sería cada cuadro de mando. Entonces, en este caso, por ejemplo, entraré ya en por ejemplo, lo que vosotros vais a encontrar en el día de mañana. Cuando yo entro en el dashboard de definitivos, encuentro todos estos diferentes dashboards. En este caso, por ejemplo, voy a entrar en el dashboard de tareas. Podéis ver en cada uno, ¿vale?, quién ha creado ese dashboard, en este caso pues Wimo Team, y cuántos widgets, es decir, cuántas gráficas o cuántas tablas hay en ese dashboard. En este caso hay 11. ¿Vale? Cuando yo entré, por ejemplo, en el dashboard de tareas, esto ya viene predefinido, nosotros lo hemos predefinido, pero no hay ningún problema si se quiere cambiar, luego haremos un ejemplo. ¿Vale? Esto sería, por ejemplo, un dashboard para estudiar el análisis o para hacer un análisis de tareas. En este caso, tenemos un filtro de meses, de semanas, perdón, y yo puedo clicar exactamente en qué semana quiero ver yo los datos. Como podéis ver, a la que yo clico, se me modifican los datos de la tabla, ya que está todo ligado, ¿vale? Es decir, en este caso se muestran los datos para estas tareas, ¿vale?, que son las tareas que han ocurrido durante esta semana, y puedo ver con un código de colores, por ejemplo, cómo se han movido, ¿no?, las diferentes variables en formato de tabla. Luego, lo mismo, por ejemplo, en este caso, número de sprints, ¿no?, que se han producido en cada tarea y ordenado por posición. Esto también es muy útil, por ejemplo, es cuando yo me vengo en un mapa de calor, puedo ir jugando y decir, vale, muéstrame todas las tareas que se han producido más de 7 sprints, ¿vale? Puedo hacer un poco de filtro. Por eso hacía hincapié en el tema del dinámico, ¿vale? Es decir, yo no voy a montar un dashboard, que obviamente también puede ser, pero no es lo que nosotros nos gustaría, es decir, nosotros queremos que sea dinámico realmente, ¿no?, que yo pueda ir jugando un poco con todo el tema de los datos. Igualmente yo puedo ir jugando, por ejemplo, con zooms, ¿vale?, moviendo, ningún tipo de problema. Cuando yo seleccione solo o las aceleraciones, en rango de aceleraciones. Esto es un pequeño ejemplo de lo que podemos encontrar. Otro de los ejemplos que podemos encontrar, por ejemplo, hacemos uno de microciclo, ¿vale?, para que veáis un poco algo distinto a lo que estábamos viendo. En este caso también está ordenado por semana. Cuando yo clico, por ejemplo, yo quiero ver todas las sesiones -3, por ejemplo, ¿vale? ¿Quién ha participado en todas las sesiones -3? Estos jugadores, o por ejemplo la -3 y la -4, para que haya algo más de información, ¿vale? Entonces, pues me da una información, por ejemplo, cómo se han distribuido los sprints por semana, por ejemplo. Yo puedo ver en un radar también otro de los widgets que están disponibles para todos vosotros, un poco la comparación entre los 2 días. ¿Vale? La gracia de todo esto es que yo puedo ligar un widget con otro, con lo que cuando yo pincho en uno, el otro también se me modifica, ¿vale? Porque decir, yo solo quiero ver, por ejemplo, los centrales. Pues ya solo todos los datos que yo quiera ver de abajo están ligados con el filtro superior que yo haya hecho.
Otro ejemplo que podemos ver sería el de sprint. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso pues son un resumen de sprint por semana. ¿Vale? En este caso yo selecciono, por ejemplo, una fecha, ¿vale? Y me sale pues un poco también una tabla agrupado por posición, ¿vale? Una tabla, lo de siempre. Yo puedo pulsar solo, por ejemplo, este jugador, ¿vale? Y ver los datos solo de ese jugador, ¿vale? Un poco y jugar un poco con los filtros. Como he comentado antes, todos estos, ¿vale? los que estamos comentando ahora, los que estamos viendo ahora, son dashboards ya predefinidos por nosotros, ¿vale? Esto no significa que no se puedan modificar, ¿vale? Es decir, si vosotros, en base a este, ¿vale? Imaginamos que en esta tabla donde tenemos estas variables, duración, distancia, minuto, por ejemplo, os gusta el formato de la tabla, pero no os gusta la variable, no hay ningún tipo de problema. Es decir, vosotros podréis modificar también sobre un dashboard. Es decir, en el apartado de dashboard, y si vamos a la pantalla principal, por ejemplo, lo que haría sería clonar el dashboard que yo quiera. Por ejemplo, clonaría el dashboard de Task, ¿vale? Muy sencillo, lo clono y entonces en base a ese clonado yo hago las modificaciones que yo crea convenientes o necesarias. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Pues lo que decía, el formato de tabla, pues vengo aquí, entro y en vez de elegir, por ejemplo, en este caso, High Speed Running, pues elijo, por ejemplo, distancia explosiva, ¿vale? Y simplemente con cambiar ya, bueno, ya me aparece en vez de High Speed Running distancia explosiva. Es decir, que aunque estén ya predefinidos, vosotros tendréis la oportunidad de modificar ese dashboard ya predefinido, ¿vale? Igual que los filtros también se pueden modificar y todo es modificable y parametrizable. ¿Qué organización tiene el dashboard en sí? ¿Vale? En la cabecera, pues obviamente sale el nombre y luego en la parte derecha salen varios iconos, ¿vale? Que luego también los iremos viendo cuando generemos un dashboard, ¿vale? Esto sería un poco todo lo que tenemos. Ahora bien, si yo quiero generar un dashboard desde inicio, ¿cómo lo hago? ¿Vale? Es decir, obviamente primero debo saber cuál es el objetivo de crear ese dashboard, ¿vale? Entonces, imaginamos, lo que voy a hacer ahora va a ser un dashboard, por ejemplo, de sesión, ¿vale? Quiero ver resumen de sesión, por ejemplo, ¿vale? Escribo el nombre. ¿Qué tipo de monitor? ¿Vale? Esto es importante porque ahora tenemos el de intervals, el de porteros, HRV o pasos. ¿Qué información quiero ver aquí? ¿Vale? Y aquí elijo, por ejemplo, pues que quiero ver la última sesión menos 30 días. Bueno, quiero la última sesión. Como quiero ver, por ejemplo, bueno, le elijo aquí mejor, y una semana. ¿Vale? Es decir, en este caso estaré comparando los datos o me aparecerán los datos de la última sesión y una semana hacia atrás. ¿Vale? Una vez yo genero un nuevo dashboard, como lo he generado aquí en New Dashboard, me aparece aquí abajo en resumen de la sesión. Ahora lo que debo hacer es preparar, estructurar qué gráficos, bueno, qué widgets, por llamarlo así, voy a querer. ¿Vale? Obviamente me aparece vacío, entonces lo primero que debemos hacer es, vale, ¿qué widgets voy a poner y cómo los voy a poner? Entonces debemos ir al apartado de la esquina superior derecha y en el primer icono que dice Edit Dashboard. Entonces, aquí en el Edit Dashboard lo que yo debo hacer es, vale, tengo claro que voy a añadir un widget, ¿vale? Que va a ser este de aquí, digo, vale, voy a poner, por ejemplo, un filtro de tipo de sesión y un filtro de jugadores, ¿vale? Para ver qué jugadores han participado, jugadores o posición, lo que yo quiera. Y luego voy a poner, por ejemplo, una tabla, un gráfico de barras y un scatter, por ejemplo. ¿Vale? Es un poco al gusto del consumidor. Una vez yo tengo esto, puedo ir jugando con los paneles, qué tamaño van a tener cada panel, ¿vale? Eso no hay problema. Aquí, por ejemplo, el formato de tabla. Ahora bien, ahora como podéis ver, cuando yo genero un nuevo dashboard, podéis ver que cuando justo he pasado de esta línea ha aparecido unas tijeras con una línea de puntos. ¿Esto qué significa? Significa que si yo quiero que mi dashboard sea imprimible, ¿vale? Un widget no puede cortarse. Es decir, en este caso, como el chart me está cortando la línea de puntos, este dashboard no sería imprimible. Para que quedara bien, pues debería ajustarlo, por ejemplo, así, y este ponerlo aquí abajo y el scatter ponerlo aquí abajo. Entonces, en este caso, como ningún widget queda cortado por la línea de puntos,
este dashboard sería imprimible, por ejemplo, en un PDF. ¿Vale? De la otra manera, como quedan cortados, no hay manera de hacerlo impreso. ¿Vale? Primero de todo, yo genero la estructura. Una vez tengo generada la estructura, guardo el dashboard y me voy otra vez a verlo en pantalla. Obviamente, ahora ya por defecto me salen ciertos valores, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, yo tengo que modificarlos. En este caso, por ejemplo, me voy para modificar, es muy sencillo, vengo aquí, por defecto viene el de jugadores, pero digo que yo quiero, por ejemplo, el de sesiones. Y a este le voy a llamar el filtro de sesiones. ¿Vale? En este caso, pues en esta semana hay 6 sesiones. Lo mismo, bueno, el de jugadores ya viene por defecto de jugadores y luego la tabla. ¿Vale? Por defecto la tabla ya viene con estas variables. Obviamente, yo, por ejemplo, estas variables no las quiero, pues voy a modificar algunas otras. Me vengo aquí. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, pues yo puedo seleccionar cualquiera de las variables y cambiarlas, o otra cosa que es muy útil, que por ejemplo nosotros ya tenemos algunos perfiles creados, ¿vale? Por ejemplo, en este caso aparece el GETMAT Metrics y la aceleración Metrics, que en este caso ya es generado por nosotros, y digo, vale, yo quiero usar el GETMAT Metrics, ¿vale? Y le doy Use Profile Metrics, ya se me ha guardado, le doy a guardar, y ya me aparece las que venían definidas por defecto. Obviamente vosotros también podréis configurar estos perfiles y así es mucho más rápido, por ejemplo, a la hora de generar nuevos widgets, nuevos dashboards. En este caso, pues ya las métricas que nosotros decidimos fue la distancia distancia minuto, perdón, metros minuto, high speed running, ¿vale? Un poco y con el código de colores, de color azul de más intenso a menos intenso. Otra cosa importante que era una de las demandas siempre con nuestro history anterior, que es la doble agrupación. ¿Vale? En este caso aparecen los jugadores, pero yo quiero ver, por ejemplo, los jugadores agrupados por posición. Pues muy sencillo, vengo aquí y digo que yo quiero una agrupación por posición, ¿vale? Y que me lo ordene, por ejemplo, por categoría. ¿Vale? Confirmo, esta agrupación la pongo arriba, guardo. Y ahora ya, por ejemplo, tengo la tabla, la misma tabla anterior, pero agrupada por posiciones de juego. ¿Vale? Puedo hacer, dependiendo obviamente del objetivo del dashboard, pues yo puedo agrupar por posición, puedo agrupar por tipo de partido, puedo agrupar por tipo de sesión, ya cada uno lo que quiera. Posteriormente, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, pues el scatter. ¿Vale? Pues vengo a modificar el scatter. ¿Qué quiero en el eje X? Bueno, pues quiero, por ejemplo, en el eje X quiero la distancia. Por ejemplo, para ver la relación que hay entre la distancia total, aquí, distancia, y en el eje Y, por ejemplo, quiero ver el high speed running. Aquí. ¿Vale? Entonces digo, vale, muéstrame en el eje X, por ejemplo, la media y muéstrame en el eje Y la media. ¿Vale? Al guardar. Esto, ya te digo, un poco podemos ver para cada de estos jugadores que tenemos aquí arriba, ¿vale? Para todas estas sesiones. En este caso, aún aparecen todas las sesiones. Luego veremos cómo hacer que se ligue uno con otro. ¿Vale? Pues me aparecen todos los valores de la sesión. Obviamente, todo el tema de bordes, colores, iconos, todo esto se puede modificar, es personalizable, no es necesario, si hay que quitar los bordes se pueden quitar sin problema, los colores se pueden cambiar, no hay problema. Y por último, pues haremos, por ejemplo, una gráfica de barras donde aparezcan los jugadores. Elegiré, como he comentado antes, ¿no? Una variable calculada. ¿Qué variable calculada pongo? Pues, por ejemplo, las aceleraciones más 3, por ejemplo. ¿Vale? Y lo puedo renombrar. Digo que la quiero de color, por ejemplo, rojo. ¿Vale? Guardo. Y quiero otra barra, por ejemplo, una nueva variable que sea las desaceleraciones. También calculadas. Esta variable, obviamente, si habéis trabajado con nuestro software S-Pro, estas variables no existen. ¿Vale? Estas variables están calculadas para este dashboard, para el dashboard en concreto. Entonces vengo aquí y también renombrada. Vale, está aquí. Guardo. ¿Vale? Esta en este caso pues también la puedo cambiar de color y la voy a poner de color verde, por ejemplo. ¿Vale? Y además, también, por ejemplo, para que veáis una nueva también funcionalidad, puedo añadir una nueva variable que sea el ratio, por ejemplo, la diferencia entre una y otra. Pero y esta, por ejemplo,
esta la genero y la quiero en formato de línea, ¿vale? Y en el eje de la derecha, por ejemplo, ¿vale? Para un poco compaginar barras y líneas y tipos de variables distintos. Esto, por ejemplo, la voy a pintar de color negro y ya tenemos, por ejemplo, la gráfica definida. Aquí vengo que me pinte el eje de la derecha y al guardar ya tengo un poco, ¿vale? Esto lo digo para hacerlo así un poco rápido. Ahora bien, ahora ya tenemos, por ejemplo, nuestro dashboard, la estructura de nuestro dashboard construida. Ahora bien, hay que linkar, ¿vale? Si se quiere, linkar un poco los dashboards unos con otros, ¿vale? ¿Cómo se hace? Hay dos opciones. Una es, yo, por ejemplo, me vengo dentro de cada dashboard y yo elijo, vale, pues yo quiero que este venga, ¿vale? Es lo que nosotros llamamos el filtro padre, ¿vale? El parent. Digo, vale, este quiero que venga del sesiones, que es el filtro, el primer filtro que yo le he llamado sesiones. Es decir, si yo pincho encima de esta sesión, me aparecerán los datos de esta sesión. Si yo, una vez seleccionada una, aprieto el control otra vez, me aparece la suma de estas dos sesiones. Y lo mismo así. Y si yo quiero otra vez volver hacia atrás, pincho sobre la misma y vuelve a la posición inicial. Esto se puede hacer entrando uno a uno con el dashboard. Ahora bien, hay una opción mucho más sencilla, por decirlo así. Esta, por ejemplo, le voy a llamar que este es el filtro de jugadores, para que sepamos de dónde viene. Entonces, aquí en los iconos de la derecha vemos uno que es el de la estructura de dashboard, para como el que he usado antes, otro que es otras opciones, ¿vale? De configuración del dashboard, y esta que es el de jerarquía o el de árbol, ¿vale? Entonces, una vez pincho, yo aquí tengo la jerarquía que yo he construido. En este caso, como el grid le he dicho que dependía de la sesión, del filtro de sesiones, pues por tanto me lo pone por debajo. Pero esto, por ejemplo, puede hacer que el filtro de jugadores también, por ejemplo, ahora el filtro de jugadores dependerá del filtro de sesiones y el grid pues dependerá de estos dos. Y lo mismo puedo hacer con el de jugadores y con el chart que había hecho antes. Ahora ya, por ejemplo, ya le he construido la jerarquía. Una vez yo, por ejemplo, venga a esta sesión, ya los jugadores se me van a actualizar, los jugadores que han participado exactamente en esa sesión, ¿vale? Con los valores, igualmente con el chart, ¿vale? El chart se me va moviendo en base a la sesión que yo he construido, que he seleccionado y con la jerarquía que yo he generado, ¿vale? Esto sería muy rápidamente, como podéis haber visto en 10 minutos, bueno, 5 minutos, 6 minutos he creado un dashboard muy rápidamente con los datos que yo quería, ¿vale? Esto es lo que podréis hacer sin ningún tipo de problema. Como he comentado antes, podéis coger uno que ya esté generado de antes y modificarlo o construirlo de cero, que como podéis ver no es tampoco muy complicado. Por último, ¿qué hago con esta información? ¿No? Es decir, vale, la tengo aquí en pantalla, pero yo ¿qué hago si la quiero compartir con otro operador físico, con el entrenador, con el detector técnico? ¿Cómo lo hago? ¿Vale? Como he comentado antes, hay dashboards o cuadros de mando que son imprimibles y otros que no son imprimibles. Como he dicho antes, son imprimibles cuando yo consigo que ningún widget se corte que se corte con las tijeras, ¿vale? Entonces, cuando esto ocurre, al lado de la cabecera tengo un icono de PDF. Entonces, este icono queda activado, ¿vale? Entonces, yo puedo hacer una impresión en PDF de este dashboard. Más cosas que se puede hacer a nivel de compartir datos, ¿vale? Básicamente, cuando nosotros generamos un dashboard, por ejemplo, tenemos la opción de, como he dicho antes, de clonar. En este caso, veremos, aquí, por ejemplo, ¿vale? Vemos que hay una opción de exportar, ¿vale? ¿Esto qué ocurre cuando yo exporto? ¿Vale? Pues yo me lo exporto este dashboard en formato JSON y, por ejemplo, se lo puedo dar a un compañero que utilice también la cuenta de usuario, la cuenta de WimuCloud, y él se lo puede importar en su apartado de dashboards, con lo que tendréis la estructura. Eso es interesante también saberlo, es decir, lo único que exportáis es la estructura y los widgets. Obviamente la información, en este caso,
no se traslada. Es decir, si uno es del equipo B y el otro es del femenino, lo que se trasladará, lo que se importará es la estructura del dashboard, no la información de los equipos. Esto por un lado. Y por otro lado es, vale, pero mi entrenador no tiene cuenta de Wimu Cloud. ¿Cómo le puedo enseñar? Y el dashboard que he hecho yo no es imprimible. ¿Cómo le puedo yo enseñar a mi entrenador todo el cuadro de mandos y que encima no pierda el dinamismo? ¿Vale? Porque esto es muy importante, porque cuando yo he hecho la sesión en estático, quizás los datos que me ofrecen estático no son los que yo quiera ver realmente. Yo quiero ver, por ejemplo, solo los datos de una sesión. Obviamente, en un PDF ese dinamismo se pierde. Entonces, ¿cómo puedo yo entregarle a mi entrenador, por ejemplo, un informe que no pierda esos datos? Vale, pues el último icono, que no he explicado aún, al lado del árbol de jerarquía, dice que compartir una URL. Con esto, ¿qué hacemos? Cuando yo pincho, ¿vale? Se me abre una nueva pantalla que me dice, vale, tu link es este. ¿Vale? ¿Qué hacemos con esto? Pues básicamente lo que hacemos es, yo copio este link, por ejemplo, y lo pego en el navegador. ¿Vale? Entonces, lo que he hecho ha sido simplemente el dashboard que yo tengo, mi cuenta de Wimu Cloud, lo pongo en un navegador que no es necesario que tenga ninguna cuenta de Wimu Cloud. Y igualmente sigue teniendo el mismo dinamismo que tiene en Wimu Cloud. En este caso, pues como podéis haber visto, cuando yo he clicado en esta sesión, los jugadores se me han seleccionado los jugadores que han participado en esa sesión, igual con los otros widgets. ¿Vale? Esto es muy interesante, sobre todo para exportar hacia afuera, ¿vale? Para importar, exportar hacia afuera la información. No quería entrar en detalles, pero tú cuando le das a opciones, bueno, tienes también la opción de cuándo expira esta información. Si, como podéis ver aquí, pues ponía 7 días, puedo hacer que no expire, puedo hacer que expire al cabo de 3 y así esa URL deja de funcionar. Y otra cosa muy interesante, ¿vale? A nivel de datos, cuando yo comparto esta URL, cuando comparto esto, simplemente estoy compartiendo la información del dashboard, ¿vale? Es decir, si yo he clicado, no puedo ver la información, es decir, si yo aquí tengo la última sesión menos 7 días, veré el dashboard de la última sesión menos 7 días. No podré ver la información de hace 3 meses o de otro tipo de información, ni cambiar la variable ni nada. Simplemente visualizaré lo mismo que visualizo en Wimu Cloud, pero lo visualizaré fuera del cloud y sin necesidad de tener, pues como comento, ninguna cuenta de cloud, ¿vale? Básicamente en formato URL. ¿Vale? Esto sería un poco en general, ¿vale? Porque obviamente detrás de todo esto hay muchas horas, ¿vale? Después de todo el apartado de dashboards hay mucho tiempo y sé que va a haber muchas consultas de cómo generar dashboard, cómo cambiar, pero yo creo que el día a día, ya como ha comentado Gorka antes con los talleres o con consultas que podemos hacer, seguramente entre todos podremos hacer cosas muy bonitas y que a ver si hay manera de crear una comunidad, por ejemplo, de dashboard y que entre vosotros pudierais compartir, por ejemplo, los dashboards y que entre equipos, clubes, cualquier cosa, pudierais sobre todo eso, compartir información y que todos así en general crezcamos. Esto sería ya lo que he dicho, una visión muy rápida. A partir de mañana, primera de la mañana, en principio ya estará disponible el nuevo cloud. Sobre todo no os asustéis, ¿vale? Funciona lo mismo, lo de antes lo continuaréis teniendo, los informes continúan estando, simplemente ya podréis jugar un poco con sobre todo el apartado de dashboards y sobre todo no os asustéis cuando entréis en el apartado de dashboard. Cualquier duda, cualquier cosa, no dudéis tampoco en hablar conmigo o con cualquier otro compañero de mi departamento, sobre todo, ¿vale? Entonces, hasta aquí de momento hacemos un poco la presentación del cloud. Ahora queda tiempo pues, para todas las dudas que puedan haber surgido durante este tiempo. ¿Vale? Sí, Sergi, permíteme que comparta la pantalla, ¿ok? Y bueno, primero, antes que nada, me quiero unir a tu reconocimiento a los desarrolladores de esta herramienta y sin olvidarnos
de todo el conocimiento que nos han trasladado los usuarios, bueno, que día a día utilizan Wimo Pro. Voy directamente, para no entretenernos demasiado, a formularte algunas de las muchísimas preguntas que nos han ido llegando por distintos medios, ¿ok? Y bueno, me temo que por la programación que tenemos no vamos a ser capaces de poder contestar todas, pero sí algunas. No obstante, a partir de mañana, como hemos indicado, vais a encontrar todas las respuestas a las preguntas que hayáis formulado. No os preocupéis si no la contestamos en este momento, la vais a encontrar posteriormente contestada y vais a tener la posibilidad de concertar un taller one-to-one donde la formación va a ser mucho más cercana por cualquiera de nuestros Sport Scientists para los usuarios Wimo, y allí podréis resolver también específicamente vuestras consultas. Paso directamente a las preguntas, Sergi. Vale. La primera pregunta, buenas tardes, Sergi. Muchas gracias por presentarnos todas estas novedades. Estoy deseando empezar a usar los dashboards. En cuanto a estos, me surge una duda. ¿Existe alguna función que permita generar algún tipo de alertas en las tablas? Muchas gracias. Vale, ¿puedo compartir pantalla? ¿Vale, Gorka? Sí, ok, claro. Vale. Esto es una pregunta muy buena, ¿no? Sobre todo os he enseñado el formato de tabla. En este caso, por ejemplo, en una tabla hemos pintado, en este caso, ¿no? Pues de colores más intensos a colores más cálidos o más flojos o menos intensos, mejor dicho. Sobre todo, por ejemplo, a nivel de distancia, a nivel de distancia minuto. Esto sería una especie de cómo clasificar, ¿no? Un poco los datos. A nivel de alertas, la gran mayoría de widgets permiten hacer una alerta. Por ejemplo, en la gráfica de barras permite una alerta, o como os podré enseñar ahora, por ejemplo, en un grid, yo puedo decir que, por ejemplo, cuando la distancia, me voy a fijar en la columna de distancia, y voy a poner una alerta, por ejemplo, que cuando sea mayor a, espera un momento que ahora, 5.000, vale, pues 3.000. Hacemos que cuando sea mayor a 3.000, por ejemplo, me lo pinte de la letra de color rojo. ¿Vale? Por ejemplo, esto sería una alerta, ¿no? Es decir, píntame cuando esté por encima de 3.000, píntame de color rojo, o cuando esté por debajo. Eso ya cada uno al gusto del consumidor, ¿no? Esto sería otra de las opciones de alerta. Más cosas que os he enseñado aquí he hecho formato de texto, es decir, que el texto se cambie de color, pero puedo hacer que toda la celda cambie de color. ¿Vale? Es decir, pues márcame cuando por encima de 3.000, pues me marcas la celda de color rojo. En un formato de tabla, por ejemplo, de gráfica, pues lo mismo. En este caso, por ejemplo, aceleraciones por encima de 25. Yo puedo marcar que cuando la variable aceleración sea más grande de 25, por ejemplo, ¿vale? Que me la pinte de color azul, ya que es roja, pues me la pinte de color azul. ¿Vale? Entonces, todas las barras que superan 25 aceleraciones más 3, pues me las pinto de color azul. Igualmente, en un gráfico de barras, también puedo pintar, por ejemplo, un umbral. ¿Vale? Es decir, yo píntame una línea, muy sencillo, básicamente es una línea, ¿vale? Píntame una línea cuando supere, pues, 15, por ejemplo, ¿vale? Y píntamela de color roja. ¿Vale? Línea, perfecto. ¿Vale? Y aquí tengo el umbral que yo he decidido por encima de 15. ¿Vale? Simplemente también podría ser una manera de cómo poner una alerta. ¿Vale? Estos son ejemplos de cómo hacerlo, ¿vale? Sobre todo en formato de tabla, de grid y formato de gráfica de barras, por ejemplo. ¿Vale? Os he enseñado solo gráfico de barras, pero en este caso pueden ser gráficos de barras, de líneas, de áreas o de puntos. Está englobado todo dentro del mismo chart. Espero que al menos os pueda servir de bastante, sobre todo el tema de las alarmas, los códigos de colores y el código de celdas, de textos, de líneas, de umbrales. Ya iréis viendo poco a poco que la herramienta es muy potente, se pueden hacer cosas muy chulas, la verdad, y sobre todo para gestionar
la carga del entrenamiento. Ok, Sergi, si quieres, voy con otra pregunta, ¿ok? Vale, Para intentar contestar unas cuantas. La siguiente pregunta es, bueno, hola Sergi, muy buena presentación, qué buena pinta tiene todo, muchas gracias. Tengo una pregunta. ¿Es posible exportar las tablas que generamos en los dashboards en una hoja de Excel? Vale, sí, mira, bueno, yo por el trato que he tenido con la gente, siempre es como, no, yo me monto mi history para poder exportar los datos que yo quiero, ¿vale? Pues el dashboard no debería ser el objetivo porque queremos realmente que todo el conocimiento quede en el cloud, es decir, yo genero mis propios dashboards y mis propios widgets, pero bueno, en el caso que se quiera extraer justamente una información de una tabla, pues en este caso, pues yo tengo esta tabla que he creado agrupada y cuando yo le doy al botón derecho, aquí puedo abrirla en formato Excel, ¿vale? Es decir, no habría ningún problema en descargar una tabla en formato Excel en el caso que también se quiera, ¿vale? No hay ningún problema. Ok. Vamos con otra, si te parece. Sí. Este usuario dice, hola, ¿existe la posibilidad de introducir un cuadro de texto en un dashboard? Muchas gracias. Vale, buena pregunta, porque a veces no todo son widgets, no todos son filtros, no todos son tablas. A veces es necesario escribir pues, cualquier cosa que yo quiera ver en el informe o introducir una imagen o cosas de este estilo. Entonces, yo lo que debo hacer para introducir un widget, en este caso nosotros le hemos llamado un widget de miscelánea, ¿vale? Es decir, un poco un cajón desastre. Entonces, yo me voy al widget y me busco el miscelánea, que sería en este caso, ¿vale? Y ya se me genera aquí, por ejemplo, y digo que sea de este tamaño, guardo el dashboard, ¿vale? Ahora lo hago a modo ejemplo, que obviamente no tiene sentido, por ejemplo, bueno, poner esto allí, pero por defecto me sale un widget que es una línea, ¿vale? Básicamente, pues quizás también como un separador podría ser muy útil entre diferenciar, por ejemplo, diferente información, ¿no? Pues yo qué sé, sesiones de un jugador y luego las variables de los porteros, por ejemplo, ¿no? Sería bastante útil. ¿Qué más cosas permite este widget de miscelánea, ¿no? Pues un widget de texto, donde yo puedo introducir aquí, pues, sesión de prueba, ¿vale? Puedo escribir y guardar y me saldría aquí en escrito, o incluso puedo poner una imagen, un icono, no sé, el escudo del equipo, no sé, cualquier cosa que se me ocurra que yo quiera poner una imagen, por ejemplo, no sé, en una tarea, ¿no? Que son los datos de una tarea, de los datos de rendimiento de una tarea, pues yo puedo poner, por ejemplo, la foto de esa tarea. Así puedo tener en una misma pantalla cuál ha sido la foto, cuál ha sido la tarea y qué ha conllevado esa tarea a nivel de rendimiento. ¿Vale? Y por último, también se le puede adjuntar un vídeo, ¿vale? También podemos adjuntar, por ejemplo, la URL de un vídeo que yo tenga en YouTube, por ejemplo, colgado, lo mismo, ¿no? Pues yo puedo tener el vídeo de la tarea y puedo estar viendo el vídeo de la tarea y puedo estar viendo los valores que ha producido esa tarea. Ahora lo estamos diciendo así en voz alta, estoy pensando en voz alta, quizás seguramente vosotros encontráis algún otro tipo de utilidad a este widget de miscelánea, ¿vale? Es separador, texto, imagen o incluso vídeo. Sí, Gorka, siguiente, ¿tenemos más? Sí, disculpa, Sergi. Increíble el número de opciones que nos estás ofreciendo. Tenemos otra pregunta. Me gustaría preguntaros si en un mismo dashboard se podrán gestionar los datos de dos equipos diferentes. Por ejemplo, máximos en Match Day de jugadores de filial y juvenil. Vale. La respuesta es sí, ¿vale? El único problema a día de hoy que yo tengo en esta cuenta de cloud es que solo tengo un equipo, ¿vale? Entonces, no os lo puedo hacer la parte práctica, ¿vale? Porque solo tenemos un equipo. En el caso de que tuviéramos dos equipos, pues yo, por ejemplo, puedo hacer el filtro y en el filtro, que en este caso es de Sessions, pues puedo elegir, por ejemplo, un filtro de Teams, ¿vale? Entonces, obviamente, me sale, en este caso solo me saldrá uno, ¿vale? En el caso que yo tuviera 2, 3, 15 equipos, pues cada vez, si yo tengo ligado un widget a otro, pues me saldrán, por ejemplo, los jugadores que pertenecen al equipo, el que pertenece al otro equipo, En este caso no os lo puedo enseñar a nivel práctico con varios equipos, porque en esta
cuenta que tenemos son los de un equipo, pero sí, la respuesta es sí, sin problema. Puede gestionar, de hecho, encontraréis algún widget que es de formato de administración de club, con este objetivo que comenta, ¿vale? Básicamente, que hayan varios equipos. En este caso, obviamente, lo que se verá en pantalla no es muy visual porque como solo hay un equipo no se puede ver, pero, por ejemplo, al haber varios equipos puedes comparar tareas de diferentes equipos, máximos de diferentes equipos, todo este tipo de cosas, pero, ya te digo, con varios equipos, sin problema. Ok, una pregunta más, Sergi, para no extendernos tampoco demasiado. Es sobre el informe HRV. Dice, hola, gracias por la información. ¿El informe de HRV se obtiene subiendo la sesión como tal mediante Intervals Pro o a través de un monitor específico, como por ejemplo Head Rate? Vale, tal como comentas, y como he dicho antes, ahora los informes están agrupados mediante los diferentes monitores. Para quien desconozca un poco cómo funciona el software, un monitor son las diferentes aplicaciones que dispone SPRO para hacer los diferentes cálculos, ¿no? Tenemos el monitor de intervals que genera todos los datos correspondientes al rendimiento, por ejemplo, de jugadores, ¿no? El típico de distancias, aceleraciones, speedrunning, saltos, impactos, todo este tipo de variables. Luego tenemos el monitor de steps, ¿vale? Otro monitor que se encuentra en el apartado de experimental. Normalmente el monitor de interval se encuentra dentro del apartado de fútbol, el monitor de step se encuentra dentro del apartado de experimental, ¿vale? Es lo mismo. Entonces, si yo quiero tener datos de intervals, pues arrastraré el monitor de intervals, utilizaré el monitor de intervals. Quiero datos para hacer el informe de steps, deberé ir al apartado de experimental y arrastrar el monitor de steps. Lo mismo ocurre con el monitor de dive, el de porteros, ¿vale? Dentro de fútbol encontramos el monitor o aplicación de dive que calcula todas las variables específicas del portero. Pues lo mismo ocurre con el monitor de HRV. Dentro del apartado de experimental veréis que tenéis un monitor que se llama Head Rate. Entonces, una vez aplicas el monitor de Head Rate, veréis que aparecen todos los datos variables relativos a la variabilidad de frecuencia cardíaca, así como también un poco a las zonas de frecuencia cardíaca, y al subir este monitor es el que nutre los datos para poder generar este tipo de informes, ¿vale? Igual en los dashboards podréis tener los datos, utilizar los datos de todos los monitores, es decir, del monitor intervals, del monitor steps, del monitor dive y del monitor HRV. ¿Vale? Ok, Sergi, bueno, te hago alguna pregunta más, si no te importa, ¿vale? Sí. Por aprovechar. Hay otro usuario que nos dice, ¿existe algún dashboard o se puede hacer que relacione carga externa y carga interna? Vale. A ver, esto es muy global, ¿no? Por decirlo así, porque básicamente con una gráfica yo ya podría comparar carga externa y carga interna, pero yo creo que... Perdona que te interrumpa, si quieres, yo creo que esta pregunta, al ser tan genérica, bueno, ahora la contestas como proceda, pero yo invitaría a esta persona, que además es un buen amigo, a un taller one-to-one para que podamos tratar el tema con profundidad. Vale, bueno, yo he podido ver también quién ha hecho esta pregunta y él se refiere sobre todo si podemos implementar el ciclo de monitorización del deportista de Team Gabbett. ¿Vale? Entonces, le gustaría seguramente, porque ya lo tengo hablado con él, que sea un dashboard, por ejemplo, que se pueda comparar, bueno, hacer un poco el seguimiento tal como se hace en el ciclo de monitorización de Gabbett. Tal como está pintado en el artículo, a día de hoy no es posible, pero sí que ya estamos trabajando en ello porque entendemos que es algo que es muy útil. Todo el ciclo no podemos hacerlo, sí que se pueden pintar por separado muchas de las gráficas para comparar carga externa y carga interna, ya sean valores de RPE, valores de frecuencia cardíaca, valores, en este caso, como también tenemos valores de HRV, pues también podemos obtener un poco cuál es el estado de readiness del jugador, ¿no? A la hora de entrenar. Entonces, tenemos las variables, ¿vale? Tenemos los widgets que permiten hacer eso, que es el scatterplot, por ejemplo, con el scatterplot se puede hacer. Lo único que falta un poco el tratamiento matemático para poder hacer la relación esta que comenta, por ejemplo, Team Gabbett o
o que la gente, bueno, normalmente suele hacer en sus clubes. Entonces, la respuesta es sí, lo único que deberemos ir un poco investigando cómo poder gestionar, cómo poder generar este dashboard con las gráficas adecuadas. Perfecto, Sergi. Pues muchísimas gracias. Permíteme que volvamos a compartir, ¿vale? Lo dicho, Sergi, muchísimas gracias. Sé que estarás disponible para todos nuestros usuarios, tú como todo el equipo WIMU, para resolver cualquiera de las dudas que nos han quedado por contestar, pero van a estar a vuestra disposición mañana. Solo me queda agradeceros a todos vuestras preguntas y, como os lo he dicho muchas veces, no quiero finalizar el evento sin recordaros que tenéis a vuestra disposición la posibilidad de agendar un taller personalizado y exclusivo en el que, junto a nuestro equipo de Sport Scientists, trataremos con más detenimiento cada una de estas preguntas y cada una de vuestras necesidades. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los que formáis parte de la familia WIMU por haber compartido con nosotros este evento. Como siempre, nos tenéis cerca para ayudaros en lo que podáis necesitar y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos.